comento, lo vamos a charlar mejor sobre el final de la clase, pero para que lo tengan en cuenta y lo vayan sabiendo. Cuestión de organización de las clases. Les voy a compartir como un cronogramita en comunidades. Lo pude finalmente acomodar en un formato digno para que les sea útil y tener toda la información junta. Más que nada como para ir viendo que vamos a trabajar clase por clase, qué temas, qué actividades y qué cosas les quedan a ustedes como pendientes para hacer, ¿sí? Por ahí no vamos a trabajar con todas las actividades del libro, de la guía, así que con eso se van a poder ir guiando. Y lo que vamos a empezar a hacer también sería la idea, teniendo en cuenta que tenemos clases miércoles y jueves, 2 días seguidos. Vamos a pensar las clases no tanto en modo clase por clase, sino semana a semana, ¿sí? Medio que voy a tratar de que miércoles y jueves lo que trabajemos esa semana esté como relacionado e integrado y las cosas que les quedan para hacer les queden de un jueves para el miércoles siguiente. Después al final, si nos queda un rato, vemos bien lo del cronograma y si no, nada, lo ven por su cuenta, no es nada muy loco. Entonces hoy vamos a trabajar con el concepto de, cualquiera que mal que arrancó esto, puse la integral indefinida, eso está muy mal. Así. La integral definida, ¿sí? Vamos a trabajar con ese concepto, que es como el concepto principal de este tema, y con su interpretación geométrica y propiedades de la integral. Entonces, primero, veamos muy rápidamente lo que estuvimos trabajando ayer, ¿sí? Sobre todo la conclusión. Habíamos ido trabajando con una actividad y habíamos llegado al concepto de suma de Riemann, ¿sí? Y lo que estábamos haciendo en la clase de ayer era aproximar un cambio, ¿sí? Un cambio de posición a partir de una velocidad. Habíamos calculado una aproximación total que era, y le llamábamos, ¿sí? Suma de Riemann, y lo representábamos así. Y esa suma de Riemann teníamos una función sobre la cual hacíamos la suma de Riemann, un conjunto partición y un conjunto de puntos compatibles Q. Y lo podíamos representar en forma más sencilla, usando este símbolo de sumatoria y viendo este producto de la función en un punto muestra del intervalo, de cada intervalo, por la longitud de ese intervalo. Algo que me interesa, como que ya lo podemos ir marcando acá, porque nos va a ser muy importante esto, es que en esta sumatoria de términos, ¿qué signo va a tener cada cosa? ¿O de qué va a depender? ¿Se acuerdan que era cada...? Esto era la imagen de la función en un punto muestra. Entonces, positivo, negativo o depende. Depende. Depende de la función directamente, ¿sí? Si mi función es positiva o negativa, el signo entonces depende de f en ese punto. ¿Y qué pasa con el delta xy? Siempre lo hacíamos, teníamos la partición P, que era una serie de números ordenados, y lo hacíamos restando, si lo escribíamos así, era el x sub y menos el x sub y menos 1. Por ejemplo, el primer subintervalo era el x1 menos el x0. Entonces, fíjense que siempre íbamos a hacer un número más grande menos un número más chico, ¿sí? Por eso podemos decir que ese delta xy es la longitud del intervalo, porque siempre va a ser positiva, siempre. ¿Sí? Esto es algo que nos va a resultar muy importante porque va a tener mucho que ver con el signo que tenga cada uno de esos términos y bueno, van a ver que lo vamos a relacionar con varias cosas. ¿Sí? Importantísimo. En definitiva, si yo pienso la suma de Riemann como una suma de sumas parciales, ¿sí? Cada una de esas sumas, el signo de cada suma parcial va a depender únicamente de la imagen que tome el punto en el punto muestra.
porque total lo otro es positivo. Entonces me queda positivo por positivo, positivo, o negativo por positivo, positivo. Bien, volviendo. Uy, está bien. Pensé que se me habían frizado. Entonces, volviendo acá a lo que, por eso se me ocurrió agregarlo recién, volviendo a lo que habíamos visto ayer, que la consigna que teníamos era dar una aproximación del delta P, ¿sí? Siendo que la función con la que trabajábamos era la función B, que era la derivada de P. Habíamos llegado a esto, que ese delta P era aproximadamente la suma de Riemann, porque la suma de Riemann aproximaba ese cambio, y la suma de Riemann que nosotros habíamos calculado daba 17. ¿Sí? O sea, ojo acá, acá hay un igual, pero este igual es entre la suma de Riemann y el 17, ¿sí? Si pienso en la relación entre ese número que yo hallé y el delta P, también va a ser una aproximación. Entonces, mi desplazamiento fue de aproximadamente 17. En palabras, porque o sea, acá hay dos cosas. ¿Cómo interpretamos ese número? Hay, en principio, dos cosas que tenemos que contextualizar. A ver si se les ocurren cuáles son. Es aproximadamente cómo cambió P a medida que pasó el tiempo. Bien, es aproximadamente cómo cambió la posición. En la medida que pasó el tiempo, lo podemos especificar bastante más. En un plazo de 2 segundos. Exacto, entre los 0 y los 2 segundos. Bien, ¿y cuánto cambió? Aproximadamente 17 metros. Ok, bien, ahí tenemos una de las cosas, que es las unidades, ¿sí? O sea, acá hicimos un cálculo de una suma de Riemann, pero estábamos en un problema, eso tiene siempre unidades y eso lo podemos interpretar. Y otra cosa más, que esto también es importante. Allá. Si yo, ahí lo voy a escribir, pero digamos, si yo acá, no sé si se acuerdan que el vehículo empezaba 10 metros a la izquierda del origen de coordenadas. Entonces, empezaba acá. ¿A dónde termina? ¿Cuál sería el punto final donde va a estar? 7 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chanam. Bien, perfecto, en 7. ¿Sí? O sea, lo que vamos a tener acá entonces es que desde donde yo estaba, no importa dónde sea, mi desplazamiento, porque esto es un cambio, ¿no? Es de 17 metros. Y entonces acá hay algo también que, por ejemplo, si acá está el 10, y acá está el 20, y acá está el 17, ¿sí? Tendríamos que este es el delta P que nos interesa. Bien, en este caso quizás no se dieron cuenta o quizás se dieron cuenta y les pareció una obviedad, pero fíjense que ese delta P que calculamos, en nuestro caso trabajamos con una función positiva, entonces las f en c sub i que calculábamos acá fueron positivas, el resultado nos dio positivo. Entonces, eso también nos importa, ¿sí? Siempre el cálculo que hagamos a partir de una suma de Riemann va a tener, esto grábenselo también, va a tener un signo. Ese signo no lo decido yo después, si lo agrego o lo que sea. Eso me da un número. En este caso, y por ahí está bueno remarcarlo, el resultado de esto fue más 17, ¿sí? 17 positivo. Y ese número es también parte de la interpretación. Lo que me está diciendo en este caso es que mi vehículo en esos 2 segundos se desplazó 17 metros a la derecha. Porque en mi sistema de referencias, hacia la derecha era positivo. Pero entonces está en 17, no en 7. No, está en 7. ¿Por qué?
desde donde estaba, se desplazó 17 metros. O sea, estaba en menos 10. Entonces ahí... Ah, perdón. Mala mía. Esto está mal. Sí, pues sería 27 ahí. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Entonces, claro. A ver, si acá teníamos el 10, ponen que acá está el 7. Bien, y está bien, entonces, si ni me había dado cuenta. Entonces, este delta P, si contamos acá las unidades, son de 17. Entonces, esto vale siempre. En este caso, nuestro positivo y negativo nos está indicando un sentido en mi sistema de referencias. Pero, por ejemplo, si mi velocidad fuera la razón de cambio a la que se genera, por ejemplo, un compuesto químico en una reacción, ese delta que yo calculo va a ser un cambio de compuesto químico. Si ese delta es positivo, es que aumentó la cantidad de compuesto. Si ese delta es negativo, es que esa cantidad disminuyó. Y de vuelta les repito, no tienen que manipular ese signo. No es que ustedes después dicen si eso es positivo o es negativo, sino que lo que les da ya tiene signo y eso lo interpretan. ¿Sí? Entonces esas serían las dos cosas a interpretar. El signo y la unidad. ¿Sí? Tenemos entonces que el vehículo se desplazó 17 metros hacia la derecha. Punto. ¿Preguntas? Ya está acá. Qué bien. Bueno, entonces. Epa. PowerPoint le están dando raro. Muy raro. Ahí está. Bueno, entonces, teníamos las sumas de Riemann. Vamos a formalizar todo. Igual ya lo vieron en teoría, en las mismas diapositivas. Teníamos una función f definida en un intervalo b, una partición p, una selección q. A esa suma de Riemann, que la escribíamos así, la llamábamos suma de Riemann. Y acá tengo el ejemplito que usamos ayer, que lo hice más lindo, ¿sí? Que habíamos subdividido en tres subintervalos y habíamos tomado estos puntos rojos para la partición, los puntos azules para los puntos compatibles, y nos había quedado esa suma de Riemann. Y esa suma aproxima el cambio de P en el intervalo B. Y esto, hoy vamos a ver dos aplicaciones. Esta, la del cambio, y una interpretación geométrica. Cada una de esas interpretaciones tiene un requisito. ¿Sí? En el caso de pensar a la suma de Riemann con la aproximación de un cambio, como un delta P en este caso, necesitamos sí que esa función con la que estoy haciendo la suma de Riemann sea la derivada de otra, de la cual estoy considerando el cambio. Si tengo una función, no sé, una función que es población de bacterias en función del tiempo, voy a poder hacer una suma de Riemann con esa función, pero no le voy a poder encontrar una interpretación. ¿Sí? Por eso, o sea, yo hago la suma de Riemann y si mi función es la derivada de otra, una razón de cambio, la puedo interpretar como el cambio de esa función original. Bien, y esto ya un poco lo estuvimos charlando ayer, ya lo vieron en teoría, así que se los voy a contar, no vamos a tomarnos mucho tiempo para esto. Lo que es interesante, o lo que está bueno ver ahora, es cómo podemos hacer para calcular ese delta P, porque hasta ahora lo aproximamos. Entonces, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien quiere arriesgar? ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Quieren pensarlo? Haciendo que las particiones sean infinitas con un límite. Bien, haciendo que la cantidad de... Lo que haríamos infinito es la cantidad de intervalos. ¿Sí? La partición La va a ser... partición tiende a cero. ¿Qué cosa? La partición. Tiende a cero. Ok, sí, casi. O sea, no la partición en sí es el conjunto P, ¿sí? La norma de la partición tiende a ser. Exacto. Claro. Bien, sí.
todo lo que dijeron está bien. En sí, lo más intuitivo, o sea, si uno no conoce qué es la norma de la partición, lo más intuitivo siempre es hablar de pensarlo con los subintervalos, ¿no? Porque, digamos, si pensamos en la suma de Riemann que hicimos, en este caso, que teníamos la función constante en 10, en 16 y en 4, esto lo hablamos ayer. Si yo achico los subintervalos y tengo más, por lo tanto, puedo ir haciendo que mi función ajuste cada vez mejor. O sea, la suma de Riemann que hago que ajuste cada vez mejor a la función original. Bien, ¿por qué no indicamos que n tiene infinito y ya? Es una cuestión también teórica. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, tomar mi partición y dejar este intervalo de una longitud fija y empezar a tomar infinitos subintervalos en esta parte nada más. Y estaría pasando ahí que n tiene infinito, pero me quedaría un subintervalo grande. Entonces la manera de evitar ese problema en la definición en la teoría es definir la norma de la partición, que es la longitud del subintervalo más largo, y pedir que esa norma, que la longitud del subintervalo más largo, tienda a 0. Ahí sí ya, esto no me puede pasar. Sí o sí, este subintervalo se va a tener que achicar y va a tener que tender a 0. Y si el más largo tiende a 0, todos los otros también. Si pedimos esto, que la norma de la partición tiende a 0, nos aseguramos de que también va a pasar que n va a tender a más infinito. Pero de una manera útil para la vida. Entonces, ahí aparece esto, ¿no? A esa suma de Riemann que venimos haciendo le agregamos en la definición. Bueno, no agregamos en la definición de la suma de Riemann, es una definición nueva, en la que planteamos el límite cuando esa norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann. Eso, si ese límite existe, como siempre, ¿no? Los límites siempre pueden existir o no. Si ese límite existe y es finito y me da un número real L, a ese número lo llamamos integral definida de f en el intervalo AB. Definida entre paréntesis, si uno dice integral de f en AB, o sea, si indicamos un intervalo de integración, ya estamos, ya sabemos que va a ser una integral definida, pero también uno muchas veces lo dice, ¿no? Integral definida de f en AB. Y lo simbolizamos así. Esto no es más que la manera de escribirlo. ¿Sí? Este de x, diferencial x, por ahora no nos interesa. Simplemente es la manera en que lo escribimos y es la variable de integración de la función. Por ejemplo, en el caso que estuvimos trabajando ayer, que mi función era la función velocidad y la variable independiente era el tiempo, integramos de 0 a 2. La integral que querríamos calcular en ese caso es la integral de 0 a 2 de la función b de t, y como ahora la variable de integración es t, me queda diferencial t. Pero de vuelta, el diferencial no es nada que por ahora nos quite el sueño, simplemente es parte de cómo lo escribimos y ya. Truc. Bien, y ahora fíjense que este número, si este número existe, al ser como el límite de esa suma de Riemann, va a depender solamente de la función y del intervalo. O sea, en comparación con la suma de Riemann, nosotros hicimos una suma de Riemann que nos dio 17. Si hubiesen elegido otra partición u otro conjunto Q, les habría dado otro valor. Más o menos cercano a 17, no sé, pero les habría dado distinto a cada quien. En cambio, el resultado de esa integral va a ser único. Y va a representar el cambio exacto de P en AB. Siempre y cuando la función que integremos la podemos pensar como la derivada de otra función. Y entonces, dejé para completar. Parece que no es que estoy gaga y me olvido de las cosas que digo, sino que
voy a insistir mucho, mucho, mucho en esto porque son las cosas que siempre les complican la vida. ¿Qué ponemos acá, arriba, y qué ponemos acá? ¿Cómo relacionamos las expresiones? Arriba, ahí no me sale. Aproximación con la S y la Bien. igual. Y abajo la igual. Aproximadamente igual, la suma de Riemann. Y, ¿qué es esto? Y acá la igualdad. Bien. Aquí se me pasó la diapositiva. Ah, ya. ¿Ustedes están viendo el Power todavía? No, ahora no. No. No, se colgó. Si se reinicia todo. Se está presentando de comunidades está caída. No, está el PowerPoint. Pero le pintó reiniciarse. Qué hermoso que es Windows. Not really. Igual anda bastante bien. Pasa que le empecé a agregar cosas al PowerPoint y capaz que no le gustó. Procesando. ¿Qué procesas? No sé, a mí se me está reiniciando hace 5 días. Todos los días se me reinicia Windows, no sé qué actualiza. No, yo también. Yo en algún momento era muy nerd de las computadoras y de qué sé yo. Ahora soy simplemente una persona que quiere que su computadora funcione. A ver. Ok. Bueno, ahí está. Lo que sí no me... Archivo no guardado. A ver. Archivo recuperado. Bueno, supuestamente me recuperó un archivo del cual no recupero nada. Re útil. Así que las anotaciones escritas no están. Bien, ahí está. Ahí lo vuelvo a compartir. La ventana. Igual hoy PowerPoint empezó a andar un poco lento. No sé qué. Bueno, entonces vamos hasta acá. Aproximadamente igual el de arriba a la izquierda, igual el de abajo a la derecha. Entonces, listo, ya tenemos presentada la integral definida. Vamos a trabajar con el IA de aquí en más. Y esto me pareció interesante presentarlo ahora, ¿sí? Las interpretaciones de la integral definida. Acá de vuelta, vamos a seguir trabajando con las sumas de Riemann. Entonces me parece importante que esto quede acá escrito, que lo sigan viendo, que se lo sigan acordando. Y bien, entonces, vamos a ver dos interpretaciones de la integral. Una va a ser la integral como cambio de una función p en el intervalo b. Si f lo podemos pensar como la derivada de esa función p, que la acabamos de ver. Y después la otra, que va a ser la interpretación geométrica. Bien, ¿con qué podemos relacionar geométricamente a la integral? ¿Y de qué depende? O mejor dicho, antes que eso, veamos con qué podemos relacionar geométricamente la suma de Riemann. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que habíamos trabajado ayer, esta suma de Riemann que hicimos acá, que en realidad hicimos una suma de Riemann sobre una función constante a tramos, que sería esta que voy a marcar ahora. La que es constante en 10, la que es constante en 16 y la que es constante en 4. Bien. Bien. Pero bueno, los rectangulitos son útiles marcarlos, porque nos sirven para relacionarlos geométricamente con algo. Fíjense que cuando hacemos la suma de Riemann, lo que estamos haciendo, y acá
Voy a copiar esto. Voy a dejar ahí a mano. ¿Él está ahí? No. Em, hmm. Bien. Fíjense lo que habíamos visto antes al principio del tema signos, que ahora sí es re importante. Dijimos que el delta de xy era siempre positivo y que el f en c sub i dependía del signo de la función. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a tener longitud de intervalo positivo por la imagen en el punto de muestra positivo, que era 10, y geométricamente yo eso lo voy a poder relacionar con un área. ¿Y con qué área? Con el área del rectángulo, que tiene base 0,5 en este caso, y altura 10. La segunda suma parcial lo voy a poder relacionar con el área de este rectángulo. ¿Por qué digo relacionar? O sea, numéricamente va a ser lo mismo, ¿no? Digo relacionar porque la suma parcial era un número en metros y esto es un área. Pero numéricamente va a ser lo mismo. Y lo mismo con el tercer rectangulito. Entonces, mi suma de Riemann me va a dar el área que está acá marcada en rojo, de estos rectángulos. Bien, creo que no es muy extraño de pensar que si aumentamos la cantidad de subintervalos y la función se parece cada vez más a la función, las áreas de los rectangulitos se van a parecer cada vez más al área bajo la curva. Y si pensamos en el límite de esa suma de Riemann, o sea, la integral, voy a obtener exactamente toda el área que tengo acá abajo de esa curva. Entonces, si a esta región que yo marqué en azul le doy un nombre, es una región plana, ¿no? Entonces le puedo dar un nombre, le voy a llamar, no voy a ser muy original, le voy a llamar R. Y entonces, esta integral me va a calcular, va a ser igual al área de la región R. Bien, ¿y cuál sería la condición que tiene que ocurrir para que pase esto? O sea, para que yo pueda igualar mi integral a mi área. Tiene que ser positiva la función. ¿De acuerdo? Se me cortó, no sé qué dijo. Que tiene que ser positiva la función. Bien, ¿Por qué tiene que ser positiva? Disculpa. porque acá lo importante para llegar a entender eso es pensar cómo pasamos de la suma de Riemann al área. Entonces acá, viste en este ejemplo que hicimos recién, relacionamos el resultado de la suma de Riemann con el área en rojo de los tres rectángulos. Pero eso lo podemos relacionar porque siempre el área del rectángulo va a ser base por altura. Ambos positivos, área positiva. Y en la suma de Riemann, el delta de xy, que sería la base, le voy a poner base, entre comillas, va a ser positiva. Y el problema es esto. Esto es lo que sería la altura. Entonces, si mi función es positiva, mis f en c sub i van a ser positivos y me va a quedar una suma de todos términos positivos que van a representar las bases de esos rectangulitos, las alturas de esos rectangulitos. Ahora, si yo tuviera una suma de Riemann, y por eso hice hincapié antes, en que el signo de f en c sub i es el signo de la función. Si mi función fuera negativa, o tuviera una parte negativa, el f en c sub i sería negativo y ya no me representaría la altura del rectángulo. ¿Sí? O más o menos. Sí, Vamos. sí, entendí. Bueno, bien. Igual había un más o menos por ahí. Veamos un caso bien sencillo.
sí, bien sencillo. No nos vamos a complicar ahora con esto. Vamos a hacer una función constante. O sea, cuando digo que va a ser sencillo, va a ser sencillo. Vamos a definir una función constante en -3 desde 0 a 2. Esta es la gráfica de la función, esa constante ahí. Entonces, bueno, no sé si es una constante porque la suma de Riemann me va a quedar... No. Vamos a hacer otra cosa. Una ondita vamos a hacer ahí. Ser más o menos por -3. Entonces, si quiero aproximar este área, el área bajo esta curva, entre la curva y el eje X, digamos. Yo esa curva la podría aproximar esta curvita que hice en rojo a una constante en -3. Entonces, ¿qué pasa con la suma de Riemann? ¿Y qué pasa si hago una sola partición? ¿Qué pasa con la suma de Riemann? ¿Y qué pasa con el área? La suma de Riemann va a ser, si tomo un solo intervalo, digamos, era el f en el c sub i por el delta x sub i. Que en este caso va a ser uno solo. Entonces, el delta x sub i va a ser 2 menos 0, va a ser 2 positivo. Pero el f en c sub i, no importa qué punto muestra tome, la imagen va a ser -3. Entonces, la suma de Riemann que yo haría en este caso para esta función negativa me va a dar -6. ¿Sí? El f en c sub i tiene signo negativo y me afecta el resultado de esa suma de Riemann. Dijimos que la suma de Riemann aproxima la integral. O sea que la integral va a dar más o menos -6. O sea, la integral va a ser negativa. Estoy siendo muy laxo con la simbología, eso no está bien. Y ahora, ¿qué pasa con el área? Si yo quiero calcular el área de esa región, tengo que imaginarme, o sea, tengo que pensarlo como, si lo voy a aproximar, ¿no? Lo voy a aproximar con el rectángulo azul, con el área del rectángulo azul. La base de ese rectángulo es 2. Si ahí tenemos 2, acá también tenemos 2. Pero la altura de ese rectángulo, si acá tiene -3, no es -3. La altura, h, es 3. Entonces el área de R va a ser aproximadamente igual a 2 por 3, 6. Positivo. La integral me va a dar negativa, el área me va a dar positivo. Perdón, acá puse algo mal. Ah, no, está bien, puse aproximadamente igual, está bien. Entonces, ¿estamos hasta acá? Ahora sí, mejor. Sí, profe. Bien. Entonces, Vuelvo. profe, no, o sea, no van a coincidir. Ah, es lo que dijimos antes, que si es positivo, sí van a coincidir. O van a ser, bueno, Ahora sí. aproximadamente igual. ¿Qué cosa? Porque perdí con lo de la suma de Riemann y la integral. Porque ahí no son iguales, digamos. No, pero, o sea, acá estamos, a ver, es confuso porque es así justamente lo que donde hay que poner ahí el foco y entender. La suma de Riemann no es igual a la integral, pero van de la mano. Y por eso, de vuelta, les puse esto acá. Está bien, sí. Que la suma de Riemann aproxima la integral. Eso es importantísimo. Y la aproxima quiere decir que es un número parecido. O sea, y lo puedo mejorar hasta que sea igual, sí, eventualmente. Claro. Entonces,
pueden, a la hora de pensar en el tema signos, por ejemplo, que es lo que aparece ahora con el área que se empieza a mezclar, sí pueden pensar, bueno, que el signo de la suma de Riemann va a ser el mismo que el signo de la integral. Salvo que hagan una aproximación muy mala, ¿no? Pero en el ejemplo de recién, si mi suma de Riemann me dio menos 6, bueno, mi integral va a ser más aproximadamente menos 6. Eso yo lo puedo asegurar. Mi integral va a ser negativa. ¿Sí? Ah, claro. Bien. Y el área O es, sea, digamos, otra cosa, no es la integral el área. no. Ah, listo. No, yo me estaba confundiendo ahí. Sí, a ver, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que vean que lo nuevo acá es la suma de Riemann. Y la integral que es parecida a la suma de Riemann. Después el área es el área de la secundaria. Es el área que siempre fue positiva. ¿Sí? Sí. Y es el área, o sea, si ustedes no supieran nada de matemática y tuvieran, no sé, 12 años y les dijeran, no sé si 12 años, pero les dijeran, calculen o vean una manera de aproximar este área. Probablemente, o no sé si lo harían, ¿no? Pero quizás se les podría ocurrir decir, lo pienso como un rectángulo, y ese rectángulo tiene una base positiva, una altura negativa, o sea, las áreas siguen siendo las áreas de siempre, positivas, todo positivo. Ahora que cuando aparece la suma de Riemann y aparecen las funciones, y las funciones que son positivas o negativas, el tema es ver, ya sea, cómo usamos esas integrales o esas sumas de Riemann que tienen un signo que depende de la función para calcular áreas, o al revés, cómo nos apoyamos en las áreas para calcular integrales. Y eso viene muy de la mano con lo que justo está ahora acá abajo, que es esto, que esto también me parece importante en el contexto de nuestras carreras. O sea, si ustedes van a cualquier libro, quizás no tanto el nuestro, pero a un libro de matemática más general, les va a hablar mucho de las áreas, ¿sí? De las integrales y las áreas, y el cálculo de áreas y de bla, bla, bla. Pero es una de las aplicaciones que a nosotros no nos interesa como aplicación en sí. O sea, nos interesa muy poco, ¿sí? La principal utilidad que le vamos a dar a las integrales en nuestra vida cotidiana es la del cambio de funciones que están cambiando. O sea, yo tengo una función, un proceso que cambia con el tiempo, y si trabajo con la integral de su derivada, me da un cambio total. Ahora, ¿no vamos a trabajar nada de área? No, sí vamos a trabajar, pero esto, lo que dice acá abajo, más que nada, esa interpretación geométrica de las áreas nos va a servir ya sea para interpretar conceptos y poder ver más fácilmente algunas cosas de las integrales. Siempre la geometría facilita ver cosas, porque es más fácil verlo en algo visual que quizás en algo más abstracto. Para eso lo vamos a usar, y para eso necesitamos interpretarlo entonces. Y también nos va a servir en algunos casos para auxiliarnos en el cálculo de integrales, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, acá, sí lo puse. Entonces tenemos como estas dos, entonces, aplicaciones, después hay más, pero estas son las que más vamos a trabajar en principio, como cambio y como área. Y de vuelta vuelvo a focalizar en lo mismo. Si yo hago una suma de Riemann, estoy aproximando la integral. Por lo tanto, si mi integral la puedo igualar al cambio, la suma de Riemann la va a aproximar. Si mi integral la puedo igualar al área, la suma de Riemann la va a aproximar. Bien, esto acá lo charlamos, nos faltó escribirlo. La condición entonces acá es que, voy a escribir acá abajo, pues no va a entrar, si no, es que la función sea positiva o cero, no nula, es lo importante, en el intervalo, en todo el intervalo de integración. Eso, entonces, con lo que estuvimos hablando recién,
vuelvo acá. ¿Sí? Fíjense, como ya que estuvimos hablando de esto, agrego un comentario más. Y es que si la función es positiva, podemos igualar el área a la integral. Si la función es negativa, fíjense que el área la aproximábamos a 6 y la integral a menos 6. O sea, son opuestas. Y ya cuando la función empieza a tener signos positivos y negativos alternadamente, ahí ya se complica. O sea, ahí ya la integral me va a dar un número y el área me va a dar otro número, que no es que van a ser opuestos ni nada. Veremos cómo relacionarlos. Bueno, entonces, vamos a trabajar con la actividad 8 de la guía. No están diciéndolo. Me vengo a buscar agua. Bueno. Bueno, algo que en ningún momento dije, pero es que lo único que hicimos con la integral definida fue definirla, ¿sí? O sea, dijimos, miren, qué linda la integral definida, le dimos un nombre, me sirve para calcular áreas, me sirve para calcular cambios totales, pero es un límite infinito de una suma de Riemann, o sea, no tenemos todavía herramientas para calcular las integrales de esa manera. ¿Qué página? Ni idea. Está en la guía, si alguien la tiene, pásela. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podemos calcular algunas integrales en las cuales nos vamos a apoyar en el área. Y ya después en unas clases vamos a ver otras maneras más generales de calcular integrales. Bueno, veamos algunas. Acá yo les puse, o debería haberles puesto. No, cualquiera, está bien. Bien, entonces vamos con el A. Veamos alguno, un par. Entonces lo que tenemos que calcular acá es la integral definida de f de menos 2 a menos 1. Además de hacerlo, me interesa que lo podamos justificar. Bien, primero, ¿con qué área vamos a relacionar esa integral? Sería la primera pregunta. Y la segunda es si la vamos a relacionar de manera directa con ese área. El área del triángulo. Bien, sí, si elegieron triángulo, supongo que entonces estaremos hablando del mismo triángulo. Bien, de menos 2 a menos 1 y debajo del segmento. Tengo resaltador. Bien, vamos entonces, el área tendría que ser esta, ¿sí? Bien, en general, cuando trabajen con áreas, algo útil y cómodo para después poder escribirlo es darle un nombre a esa región con la que van a trabajar. Le voy a llamar C, para no llamarle siempre R. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre esa integral y el área? Que el área de un triángulo rectángulo, nosotros tenemos la base del triángulo rectángulo y la altura. Bien, sí. Pero antes de eso, o sea, la integral,
¿Es igual al área? ¿Tengo que hacer algo en el Inversamente medio? proporcional. En el caso anterior era 6 y menos 6. O sea, la integral en el caso anterior era menos 6 y el área me dio 6. O sea, tienen signos distintos. Y acá va a ser las dos positivas. Ok, sí, en el ejemplo anterior era el área, o sea, sí, en este caso, claro, el área da aproximadamente menos 6. No, cualquiera. La integral da aproximadamente menos 6 y el área era 6, porque la función era negativa. Acá, la función es positiva o 0 en el área de integración de menos 2 a 1. Entonces, podemos igualarlas. ¿Sí? Esta integral la voy a poder interpretar directamente como el área de C, directamente. Bien, después, ¿cómo calculamos esas áreas? Sí, como hablábamos antes, secundaria, o no sé si primaria, el cálculo de áreas del triángulo, no me acuerdo. Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2, perfecto. Es 1. Entonces la base va a valer 1, la altura vale 2, 1. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer varios, total son rápidos y vamos viendo otros detallecitos en el medio. ¿Qué pasa con la integral de menos 1 a 1? Bien, acá, por ahí eso no lo puse antes, pero estaría bueno como este igual, si lo tuviera que justificar, sí, tenía que decir que f es mayor o igual que 0 en el intervalo de integración. Ese es el requisito para poder igualar la integral al área. Bien, después pasa lo mismo, ¿no? Quiero un resaltador de otro color. Ujú. Hago con azul. Entonces, para el menos 1 a 1, también, ¿no? Vamos a tener un área. Está más fácil todavía. Es un cuadradito. La base mide 2. La altura también mide 2. ¿Sí? 4. Y después tenemos la integral de menos 2 a 3. Fíjense, hoy vamos a trabajar también después de esto, después de terminar con esta actividad, con propiedades de las integrales. Y algunas las vamos a usar igual ahora, que son bastante intuitivas. Después tienen un video también ahí en YouTube, que es de propiedades de la integral. El video está bastante bueno, o sea, la parte de propiedades de la integral está bueno porque, más allá de que son sencillas, la mayoría, está bueno para trabajar el tema de justificaciones, porque están demostradas las propiedades. Y lo que me interesa que veamos ahora es cómo algunas propiedades de la integral las podemos pensar desde lo geométrico, ¿sí? Cómo usamos lo geométrico para pensar una propiedad. Entonces, si acá yo tengo que calcular la integral de menos 2 a 3. Primero, la puedo relacionar. Voy a pasar, la voy a escribir acá si tengo limpia la hoja. Primero, ¿la puedo relacionar directamente con un área? No. Se podría, pero sería más sencillo dividir en 3 áreas diferentes y sumar esas 3 áreas.
Bien, o sea, sí, lo que ustedes dicen es totalmente correcto. De todas maneras, la respuesta a mi pregunta seguiría siendo que sí. O sea, más allá de que el área que les queda... Ay, que me va a llevar mucho tiempo pintar todo esto. O sea, toda esta área en amarilla que tenemos acá, después, bueno, nos conviene subdividirla para calcularla en el sentido de que no es una figura geométrica que tenga una forma de cálculo, ¿no? En ese sentido, sí. Pero eso es un área, o sea, es el área de una región plana, más allá de que no tenga un nombre. Y en ese sentido, si les pongo un nombre, no sé, E, la pregunta es, ¿puedo relacionar la integral con el área de E? ¿Se entiende? Son como dos preguntas Sí, porque distintas. es positiva. Claro, o sea, Como en yo ese la sé. sentido. Perfecto. En ese sentido sí, porque es positiva. Digo, creo que cuando me dijeron que no lo entendían, pero por las dudas, para distinguir bien. Una cosa es que no la pueda relacionar porque la función no sea positiva. Y otra cosa, si la función es positiva, la relaciono con el área y después veo cómo calculo el área. Incluso si la función hubiese sido algo así, como curva, digamos, y hubiese tenido abajo el área de E, también podría haber escrito esta igualdad, más allá de que no pudiera calcularla, porque la función es positiva, mayor o igual que 0. Bien. Y entonces, si la puedo calcular como el área de E, fíjense que, por un segundo a la diapo anterior, la integral de menos 2 a menos 1 había dado 1, y de menos 1 a 1 había dado 4. O sea, esto valía 1, y esto valía 4. Entonces, si lo divido en 3 regiones distintas, ¿sí? Supónganse, le llamo E sub 1, E sub 2 al cuadradito y E sub 3. La integral que quiero calcular la voy a hallar como la suma de esas tres áreas. E sub 1 que vale 1, más E sub 2 que vale 4, más E sub 3, que es un triangulito también, 2 de base, 2 de altura. Entonces me queda 1, 4, 5 y 2, 7. Y entonces, fíjense, acá aparece sola, o podríamos pensar muy rápidamente, una propiedad de las integrales. La pensamos con una función positiva, pero vale siempre. Y es que si yo tengo, por ejemplo, en este caso, la integral de menos 2 a 3, fíjense qué fue lo que hice. La pude dividir en una suma de integrales. O sea, pude integrar de menos 2 a menos 1, que eso lo relacioné con el área de sub 1, más la integral de menos 1 a 1, más la integral de 1 a 3. Si yo ahí está. A partir de esta integral la pude expresar como una suma, o sea, o podría pensar en una suma de tres integrales distintas donde voy teniendo en común los extremos acá de integración, este con este, el superior de uno y el inferior del otro, y este con este. ¿Sí? Y fíjense que esta misma propiedad, si uno lo piensa así abstractamente, no sé si es obvia o tan sencilla. En cambio, si uno lo ve geométricamente, es como, sí, de una. O sea, puedo separar porque sumo las áreas de cada parte y me da el área total. Entonces, nada, más que nada, como un ejemplo, ¿no? Esto de cómo pensar en términos de área me puede ayudar a interpretar, a entender las propiedades, a recordarlas, etcétera, etcétera. Y después ahora vamos a formalizar todas las propiedades igual. Así que después las escribimos bien. Y vamos con el último. Con el E.
Y acá quiero ver qué hacemos. Me gustaría probar algo. A mí también. Bien. Se podría intentar calcular de 1 a 5. Primero se calcula la parte positiva, luego se calcula, por así decirlo, la parte negativa, y tengo una idea de cómo intentar resolverlo, pero no tiene mucho sentido, así que Ok. Bien. la parte positiva queda igual y luego está la parte negativa. Ok. Lo que quiero que hagamos es de paso probar, total, ya que hoy estamos bien de tiempo. Les voy a dar muy pocos minutos. O sea, es más que nada una prueba piloto de una herramienta de Meet para que trabajen en grupos. Voy a crear ahí unas salas. Les voy a dar 4 minutos. O sea, es muy poco. Es para que hagan una discusión muy breve y para ver si llegan a alguna conclusión y para probar cómo funciona la herramienta. Para que discutan y vean si llegan a un resultado y después volvemos y lo hacemos. Yo voy a crear los grupos, van a tener la opción de ir a una sala de Meet, son grupos de 3 o 4 personas y nada, en 4 minutos se cierran, vuelven acá. Veamos cómo funciona. Buen viaje. Creo que les va a aparecer una invitación para que se pasen a la sala. Y si a alguien no le aparece o algo, me avisa. Quienes quedaron acá, avísenme si no les apareció o algo. ¿Ya terminaron? Profe, sí. Genial. Bien, sí, ya van a volver todas igual porque se les cierra sola cuando termina. Faltan 2 minutos. Ok. ¿Cuánto les dio? ¿2? No, deliberamos cómo hacerlo. Ah, No ok. hicimos el cálculo. Aparte se me Bien. fue, yo no tengo la guía. Se me fue. Me desapareció la pantalla, no sabía qué hacer. Ah, de una. ¿No la tenés descargada tampoco? No, ahí la pedí al grupo, calculo que me la pasaron. Bien, ¿qué pensaron? Mientras, si quieren, cuéntenme. Yo recordaba, me hizo ruido de una clase de Santiago el año pasado, que se tomaba para el área, como igual no le dimos mucho, no hicimos mucho énfasis en este tema, nosotros pasamos directamente a integrales. Me hacía ruido que se tomaba el valor absoluto del área para trabajar. ¿Puede ser? No, al revés. O sea, vos tomás, si vos querés, a ver, suponete que tu interés, por eso, todo eso depende de en qué sentido uno lo oriente. Acá vamos a usar las áreas para calcular integrales. Lo del valor absoluto aparece más si vos querés calcular áreas, puramente. O sea, si por ejemplo, si yo acá quiero saber el área de lo que puse en amarillo, Claro, interpreto el valor absoluto del área y hago la sumatoria. es que el área es positiva y el valor absoluto del área también es positiva. Será el valor absoluto de la función para calcular el área.
¿Se entiende? Entiendo, Lo entiendo. que harías. Pero acá no nos interesa eso. Nos interesa ver cómo usamos las áreas para calcular la integral. Por eso yo acá fui marcando acá como dos áreas, porque, digamos, el área R, vamos a ponerle algo para distinguirlas un poco más. Unas marquitas. O sea, el área R es un número positivo. El área S es un número positivo, porque también es un área. La pregunta es cómo las usamos para que eso me sirva para calcular la integral. Ahí vuelven todos. A ver, ¿ya están? Sí. Bueno, ¿cómo les fue? Me encantó que vi un par de caras de feliz cumpleaños cuando dije que iban a trabajar en grupitos. Es que fue muy corto el tiempo. Sí, es Nos que estaríamos hablando de la vida. no lo había, en realidad no lo había pensado para hoy, pero ya de a poco lo vamos a ir incorporando y que sea como en un momento de la clase 15 minutos para que puedan trabajar en grupos un poco más. Era para probar. También quería ver si de repente, no sé, capaz que armaba eso y la mitad no les aparecía por algo o lo que sea. Pero bueno, genial. Pudieran ahí armar los grupitos. Y está bueno porque es aleatorio, eso también me gusta. No son siempre los mismos grupos. Bueno, ¿a qué conclusión llegaron? O sea, más allá de lo que charlaron, yo ya hice algo acá, que fue marcar un área que le llamé R, a la región. Claro, marqué una región, mejor dicho. La región R, que es este triángulo, y la región S. ¿Cómo hacemos? Perdón. Sí. Sí, ¿cómo hacemos en términos de esas áreas para escribir esta integral? Después vemos los números, pero ¿qué hacemos con el área R? ¿Qué hacemos con el área S? Nosotros llegamos a dos conclusiones erróneas. ¿Las dos son erróneas? Calculo que sí. La primera era poniendo valor absoluto, pero poniendo valor absoluto para que quede positivo nos da dos resultados posibles, así que llegamos a que esa no podía ser. Y la otra era poner es igual a el área en el sector positivo como está, más 1 sobre el área en el sector negativo. Ok. Ujú. Bien, el 1 sobre el área, hay una cuestión que eso da un recíproco. O sea, no da un opuesto, ¿no? Bien, A ver, o sea, sí, por eso dos lugares erróneos no llegamos a ninguna conclusión. Profe, ¿y no sería, en vez de hacer uno sobre, no sería más fácil poner el signo negativo? bien, ok, sí, son cosas distintas, ¿no? Como una cosa es el opuesto de algo, o sea, si yo tengo, no sé, el número 5, por ejemplo. Una Claro. cosa es hacer el opuesto de 5, que me da menos 5, y otra cosa es hacer 1 sobre 5, que me da un número más chico que 5, pero que no me cambie el signo. Claro. ¿Sí? Lo que nos interesa acá es más que nada el opuesto, ¿no? Porque el tema entre las integrales y el área se relaciona o bien o son iguales o son opuestas, según el signo de la función. Bien, entonces, intuitivamente, de vuelta, me interesa que porque quizás tienen conocimientos previos o cosas ahí dando vueltas que quizás haber cursado otros años o lo que sea, o sea, aparecen así valores absolutos y cosas. Y digo, no es que estoy en contra de eso, pero el problema si lo piensan y van a lo básico, es más sencillo. De vuelta, ¿qué es lo nuevo que apareció acá? La integral y la suma de Riemann. Que la integral y la suma de Riemann tienen que ver o sea, dijimos que podíamos relacionarnos con un área cuando la función era positiva, y si no, no. Lo primero que voy a hacer, ya que estamos como para simplificar un poco, es dividir la integral en dos integrales. De 1 a 3.
y de 3 a 5. Esa era una propiedad que recién la hablamos así por arriba. Bien, en este intervalo de 1 a 3, la función f es positiva o 0. Mientras que de 3 a 5, la función f es negativa o 0. Bien, ahora, lo otro importante, secundaria. Región R. El área de R va a ser positiva. Región S. El área de S va a ser positiva. Porque son áreas, geometría, secundaria. ¿Sí? Esto siempre, 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 siempre. En lo que aparece la diferencia es en la integral. Bien, y entonces, ¿cómo hacemos ahora? O sea, vamos primero con la integral de 1 a 3. En 1 a 3, la función f dijimos que es positiva. ¿Cómo relacionamos eso con el área de la región R? Estás muteada, pero creo que dijiste es igual. Bien, es igual, ¿sí? Entonces esto va a ser el área de R. Y ahora voy a poner más, este más que es este más. La integral de 3 a 5. ¿Cómo va a ser en relación al área de S? El opuesto. Bien, va a ser opuesto. ¿Eso se ve? O sea, lo primero que sí se debería ver es que como la función es negativa, y lo pienso en términos de sumas de Riemann, voy a sumar todas cosas negativas y me va a dar negativo, por un lado. Y por otro lado, el área de S va a ser positivo, ¿sí? Van a tener signos opuestos. Ahora, como la función es estrictamente negativa en intervalo 3,5 o 0 a lo sumo, si lo pensamos con el tema de los rectangulitos y demás, es como que al hacer una suma de Riemann, la suma de Riemann voy a sumar términos que son todos los opuestos de las áreas de los rectángulos. Eso por ahí también está bueno pensarlo. Si yo acabo una suma de Riemann y tomo, por ejemplo, de menos 3 a 4, de 3 a 4, y tomo esto, el área de ese rectangulito va a ser base por altura, y la suma de Riemann ahí va a ser longitud del intervalo, que es la base, por la imagen de la función, que sería el opuesto de la altura. Entonces, si la función es negativa, yo puedo relacionar el área sobre la curva, en este caso, con la integral. ¿De qué manera? Tomando el opuesto. Lo que no voy a poder, lo que no voy a poder relacionar es una integral con un área si la función tiene partes positivas o partes negativas, porque ya ahí se empieza a mezclar todo. Pero, entonces, en el intervalo 3,5, que la función es estrictamente negativa o 0, la integral va a ser el opuesto del área de S. Entonces, esto, una vez que cuando lo terminen de captar, va a ser bastante instantáneo. Pero bueno, lleva un tiempo captarlo, ¿no? Pero fíjense en definitiva cómo usamos las áreas para calcular la integral. Trabajamos con las áreas, o sea, vamos a calcular el área de R, vamos a calcular el área de S. Todas las áreas son positivas, todas las áreas son positivas. ¿Y qué hacemos? Las áreas que están por arriba, las sumamos. Acá, esto sería más área de R. Y las áreas que están por debajo, las restamos. O sumamos el opuesto, como quieran decir.
Bien, esto sería todo lo más conceptual, ¿no? Ahora, bueno, veamos cuánto vale el área de R, cuánto vale el área de S y damos las cuentitas. Va, ¿alguna pregunta de eso? ¿Dudas? ¿No quedó claro? Quizás, quizás si alguien capaz no se lo entendió, pero en el grupo propusieron otra cosa y quieren saber si eso está bien o no, también lo pueden. No, con mi grupo habíamos propuesto eso y me había dado 0. Igual no sé si estaba bien. Capaz calculé algo mal, pero. Sí, hay algo raro. Es más, Ahora y lo vuelvo a hacer si no cualquier cosa. de hecho, fíjense lo siguiente, porque esto es otra cosa interesante de poder pensar en términos de áreas. No, ¿Puedo sacar ¿Cómo? ¿podríamos tomar el triángulo y el cuadrado? El triángulo y el cuadrado. O sea, de 3 a 4 y de 4 a 5, como hicimos en el primer ejercicio. Sí, sí. Pero algo que por ahí me interesa, que está bueno verlo, es que poder entender las integrales en términos de áreas me permite también hacer muchas cosas cualitativas. O sea, yo, por ejemplo, les podría ya decir que la integral va a dar positiva. Fíjense cómo, por ejemplo, me di cuenta. Si decimos que las áreas que están por arriba las sumamos y las otras las restamos, fíjense, este rectangulito que tenemos acá, en el área R, también está en ese. Es este rectangulito acá. Como que se compensan, digamos. Acá tengo un triangulito que se compensa con este triangulito. Entonces, por arriba me está sobrando un triangulito. Como que está por arriba, entonces me va a sobrar algo positivo y el resultado va a ser positivo. Ahí está, me dio un medio. Bien, perfecto. Sí, había hecho mal la superficie del triángulo. Entonces, el área de R queda 2 por 2 sobre 2, o sea, 2. Y la de S, sí, dividimos en 2. La de este es 1 por 1 sobre 2, más 1 por 1. O sea, 3 medios. Con lo cual, acá no me queda mucho espacio. Pero bueno, sí, de vuelta. Ambas áreas son positivas, lo que el menos, le voy a escribir acá porque me quedé sin lugar. Las áreas son positivas, el menos aparece en la relación entre las áreas. O sea, sumo el opuesto del área porque a mí eso es lo que me sirve para la integral. Entonces, área de R, 2, más el opuesto del área de S, que es 3 medios. Y esto me da entonces un medio. Profe, perdón, una pregunta. ¿Usted Sí. sacó el área, por ejemplo, de R? No me digas usted. Perdón, sí. Sí. ¿Sacaste el área de R Sí. sumando como entre comillas las áreas de los dos triangulitos que hay y el rectángulo? No, le hice base por altura no, como el área del triángulo. Ah, porque es un triángulo entero. Sí, sí. Oh. No, la subdivisión que hice recién antes fue como para ver por qué yo ya veía que el área de R era mayor que el área de S. Como dije, bueno, en los dos tengo un cuadradito, en los dos tengo un triangulito, y en R además me sobra un triangulito. Pero es más fácil como un triángulo para hacer el cálculo. Claro, perfecto, genial. Una integral, disculpe, otra pregunta. ¿Una integral en este caso puede dar 0? Claro, exacto. O sea, si hubiésemos tenido acá un poquito más, tendría que haber sido, como el triángulo es la mitad de la cuadrícula, de una cuadrícula, digamos, tendríamos que haber tenido que la función llegue hasta 5,5 para tener como esta parte adicional en lo negativo y que se termine ahí de compensar. Sí, de hecho, algo que siempre pienso y que me olvido de proponer para agregar en la guía es alguna actividad de ese estilo, digamos, algo que ustedes tengan que predecir sin hacer cálculos el signo de la integral. Sí, porque en definitiva, o sea, si ustedes calculan una integral y les da 10, supónganse. Eso puede ser porque su función es positiva, estrictamente, o puede ser positiva y negativa, pero tiene más peso la parte positiva.
¿sí? Y lo mismo si la función si el resultado les da negativo. Al revés. Y si el resultado les da 0, o bien tienen una función constante en 0 y no pasa nada, o pasa que lo que está por arriba y por debajo se les compensa. Lo que nunca les va a dar 0 es si tuvieran que calcular el área entre su eje horizontal y su función. ¿Sí? Por ejemplo, esa es otra, ya que estamos, ¿no? ¿Cuál es el área de 1 a 5 que está comprendida entre la función y el eje X? Tiene las cosas bastante La suma de los dos pedacitos. Claro, ahí sí, sumo las áreas. Si me preguntan cuáles son las áreas, cuál es el área total. El área de lo marcado en amarillo es el área de R, que es 2, más el área de S, que es 3 medios. O sea, 7 medios daría. Hoy les iba a decir algo más y se me fue. Bueno, nada, eso. Bien, esta parte, o sea, por ahí parece medio pavo porque son, no sé, áreas y cosas no tan complejas, pero es crucial que lo entiendan. O sea, y dedíquenle todo el tiempo que necesiten a lo básico. Una vez que entienden lo básico, después ya lo incorporan y ya está. Pero no traten de pasar rápido por esta primera parte, porque es para peor. En cambio, si le dan en bola, después, ya cuando menos se den cuenta, ya lo tienen reincorporado, relacionan áreas con integrales sin problemas y demás. Bueno, y vuelvo a recordarles lo que les puse antes en la diapositiva, de esto, cuál es el uso que le vamos a dar a las áreas eventualmente en nuestras integrales. Algo de este estilo, ¿no? Usar el área para pensar integrales, no tanto al revés. No nos va a interesar mucho calcular áreas por el cálculo de áreas en sí. Profe, y una pregunta más. Sí, No entendí ustedes. la parte de por qué se hace lo opuesto, en este caso del área S. O sea, porque no lo pudimos haber dejado tal cual está, total te daba positivo igual. ¿Cómo te da positivo igual la suma final? No, no sé qué quise preguntar. O sea, no entendí la finalidad de hacer el opuesto. O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer el opuesto de ese área? Que a efectos de calcular la integral, si lo Claro, pensás en términos del área, o mejor dicho, pensar en una suma de Riemann. ¿Qué harías en la parte de 3 a 5? Vas a tener productos de esta forma. En la parte de 3 a 5, digo. mm, Allá. Longitud del intervalo positiva, imagen de la función negativa. sí, O sea, la suma de Riemann entre 3 y 5, en esa parte te tiene que dar negativo. No te va a dar positiva. Y la integral entre 3 y 5 te va a dar negativa. Porque la suma de Riemann aproxima la integral. claro. Claro. Pero Ah, el área en perfecto. sí es positiva. Entonces tenés que tomar el opuesto de ese área. Genial, genial, genial. Gracias. De nada. Bien, y acá les he agregado, menos mal que la escribí porque si no me olvidaba, una pregunta así media para pensar. No sé si tramposa. Nada, para pensar. Si la función f la podemos pensar como la derivada de una función p, ¿cómo interpretarían cada integral? O sea, volviendo a lo anterior. Habíamos calculado las integrales, esta dio 1, esta dio 4, y esta dio, ¿cuánto dio? Un medio, ¿no? Si pudiéramos pensar a esta función como la derivada de una función p. ¿Se acuerdan que habíamos relacionado antes integrales con el tema del cambio? ¿Cómo los podrían relacionar? O sea, me importa que, por ejemplo, la integral de menos 2 a menos 1, la función era positiva, y la integral de 1 a 5, parte de la función era positiva y parte de la función era negativa. ¿Me afecta en algo a la hora de la interpretación del cambio?
Si uno lo compara, yo calculo que la derivada es la misma gráfica, pero al revés. ¿No? Al revés. ¿Al revés de qué? No, porque la integral es la inversa de la derivada. Si la gráfica de la integral es así, la derivada tendría que ser inversa. No, o sea, la derivada la graficás pensando cada tramo en realidad y viendo cuál es la derivada. O sea, por ejemplo, este tramo sería un tramo lineal, su derivada va a ser una constante. Este tramo es constante, su derivada sería 0. Pero, nada, igual me voy a colgar esa pregunta que les hice. Capaz que confunde más que otra cosa. Lo que quería más que nada era, vuelvo un segundo a las dos interpretaciones que habíamos hecho, ¿se acuerdan? Una era el área, que estuvimos viendo que para poder relacionar una integral con el área, necesito que la función sea positiva, si no, no la relaciono directamente. Puedo hacer magias como hicimos recién, pero no es directo. Pero sí, tengan en cuenta esto, que la integral siempre me representa el cambio de la función p, si tengo una función p que derivada me da f. Con lo cual, en esto que hicimos recién, si hubiese podido pensar a f como la derivada de p, la integral de menos 2 a 1 me dice que la función cambió 1 en ese intervalo. Acá la función cambió 4 y acá la función cambió 1/2. Directamente es el resultado. Fíjense, por ejemplo, para el trabajo entre 1 a 5, ¿de qué manera cambió ese 1/2? Y de 1 a 3, la integral de 1 a 3 me había dado 2. Como que la función original aumentó 2. Y de 3 a 5, la integral daba menos 3/2. La función original disminuyó 3/2. Globalmente, entre 1 y 5, el cambio fue de 1/2. ¿Sí? De vuelta, aclaración que a lo mejor en esta instancia puede haber llegado a confundir más que aclarar. Pero está bueno eso, que se acuerden que la integral la relacionan directamente con el cambio. No tienen ahí que jugar con los signos ni nada. O sea, ese resultado ese resultado tiene un signo que en este caso fue positivo. Ese resultado me representaría que en ese intervalo la función original aumentó 1/2. Pero bueno, fue medio ahí agregado de los pelos. Apareció una función p que no estaba. Si les confundió más que otra cosa, por ahora, suéltenlo. Bien, ya estamos casi en la hora. La actividad anterior llevó bastante y está bueno que haya llevado bastante, porque creo que pudimos charlar todas las cosas que aparecen ahí que molestan. Bueno, la actividad 7, si las puedo dejar de tarea, como que no, es para que trabajen con las propiedades. Les voy a mostrar, veamos una como para ver por dónde va la mano simplemente, y después les dejo algunas para que hagan ustedes. Bueno, en primer lugar, tienen algunas propiedades de la integral definida que vamos a usar. La mayoría son bastante sencillas e intuitivas, no es nada del otro mundo. Está en la página 26 del libro. Fíjense, primero, algunas cuestiones. Las dos primeras no son propiedades estrictamente, son definiciones en realidad, que están también en el libro. O sea, no las demostramos, se definen así. Veníamos trabajando con integrales donde el extremo superior, o sea, era más grande que el inferior. Por ejemplo, la integral de 1 a 2, de 3 a 5, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen una integral donde el extremo de abajo, el a, es más grande que b, pueden relacionarlo con la integral de b a través del opuesto. O sea, por ejemplo, la integral de 2 a 1 de una función va a ser igual a menos la integral invirtiendo los extremos, que es como lo solemos trabajar. ¿Sí? Con el extremo más chiquito abajo y el extremo más grande arriba.
Después, otra definición, si los extremos son iguales, la integral de a, de 2 a 2, por ejemplo, de cualquier función, me va a dar 0. Y después tenemos estas propiedades, que de vuelta se las nombro como para vean que existen. Para esto tienen como un video específico de propiedades y está bueno, como les dije antes, que lo puedan ver cómo trabajan con las demostraciones y demás. Pero bueno, las dos primeras propiedades tienen que ver, la primera, con que yo puedo, si tengo la integral de una función multiplicada por una constante, esa constante la puedo sacar afuera de la integral. O sea, puedo integrar la función f de x, eso me va a dar un número, y eso después multiplicarlo por la constante. La otra es que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Esto también vale, obviamente, para suma y resta, desde ya. La tercera es la que estuvimos viendo ya, que si tenemos una integral de a a b, la podemos como descomponer usando un extremo intermedio. En la de las áreas lo usamos. Por ejemplo, la integral de menos 2 a 1, creo, la hicimos por partes y usamos esta propiedad. Que de vuelta, si la piensan con áreas, es bastante intuitiva. Y la cuarta y la quinta, son como de relación, la cuarta sobre todo, tiene que ver con una relación entre las integrales y las funciones. Si yo tengo una función g que es mayor o igual que otra función f en todo un intervalo, entonces la misma relación va a ocurrir con las integrales de las funciones en ese intervalo. Fíjense, por ejemplo, que eso, en términos de áreas, es reentendible. O sea, si yo tengo una función f acá y otra función g que es mayor, y bueno, el área que tengo entre el eje x con la función g va a ser mayor que el área que tengo entre el eje x y la función f. Es una propiedad, ¿vale? Si la función sea positiva o negativa, no importa. Pero para entenderlo o para visualizarlo, puedo visualizarlo con dos funciones positivas. Y la última, no importa. Sería básicamente que la integral de 1 les da la longitud del intervalo. Solo usan para demostrar algún que otro teorema. Bueno, propiedades presentadas. Con esas propiedades pueden hacer la actividad 7. La actividad 7 es más como de... Les hace pensar un poco. Ya terminó la clase, perdón, la extensión. Simplemente me interesa que vean el estilo de la actividad, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es calcular lo que está a la izquierda y tienen esto como dato. O sea, tengo que calcular la integral de 1 a 2 de 5f de x diferencial x. Y este es mi dato. Yo sé que la integral de 1 a 2 de f de x diferencial x da 3. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo uso propiedades para poder utilizar el dato, básicamente? Entonces, la pregunta sería acá. ¿Cómo hago para que me aparezca la integral de 1 a 2 de f de x diferencial x? Sacas el 5 afuera. Exacto. O sea, ese 5 lo puedo sacar afuera. Entonces me queda 5 por la integral de 1 a 2 de f de x diferencial x. Y esto por datos yo sé que vale 3. Entonces esta da 15. ¿Sí? Las otras son un poco más complicadas, un poco más rebuscadas, pero es un poco la idea, ¿sí? Ver cómo juegan con las propiedades para usar esos datos que les dan en el cálculo de su integral. Bien. Estamos. Siempre que termine un poquito, unos minutos más tarde las clases, les pediré disculpas. La idea es que no igual, que no tenga que pedirles disculpas. Pero lo último que les voy a mostrar es lo del cronograma, que no hace falta tampoco que se los muestre, pero quienes se quedan, véanlo. Y también queda la clase grabada.
Les voy a poner esto en comunidades cuando comunidades reaccione. Y lo voy a ir completando acá. Fíjense. Lo voy a organizar por semana, no por clases. ¿Sí? La semana 1 tuvieron la clase 1. Esta semana, porque hubo un feriado. Esta semana clases 2 y 3. De cada clase temas que estuvimos trabajando. Las actividades sugeridas. Y las actividades realizadas. Ya con eso más o menos se pueden ir guiando. Algunas actividades realizadas van a ser cosas extras que hicimos en los PowerPoints. Y, por ejemplo, hoy trabajamos con las actividades 7 y 8. Y esto, nada, esto es simplemente de estar todavía en modo inicio de cuatrimestre y poder guiarles la tarea. La tarea no es para tener una guía, ¿no? Igual la tarea en general va a ser lo que no se llegó a hacer de las actividades sugeridas. Si se fijan, estas son las sugeridas. Las 7 y la 8 las estuvimos trabajando. La 1, 4 y 6 le quedan a ustedes. Más, bueno, toda la que no hicimos de la 7 y lo que no hicimos de la 8. Entonces la idea es que ustedes puedan ir revisando como periódicamente este archivito y que tengan todo centralizado ahí. No sé qué onda ustedes en Matemática 2, por lo menos en Matemática 1, que están renegando con 1000 cosas de horarios y virtualidades y presencialidades. Nos parece más que nada para ellas, como para que lo tenga más organizado y no se les sume el caos de ver todo esto, pero ya que estoy lo hago también para ustedes, aunque ya son